1 hasta el versículo 19. Ese va a ser el texto que vamos a estar estudiando, así que si tienen por ahí su Biblia o pueden ir revisando el texto en la pantalla, sería bueno para saber qué está escrito, ¿no? Que está en la palabra. Entonces, el sermón viene de ese pasaje, ¿no? De Hechos 9, del versículo 1 al versículo 19. Pero antes vamos a orar y vamos a encomendar al Señor este tiempo. Padre misericordioso, oramos, Señor, para que, oh Dios, nos des corazones para entender, que nos des, Señor, también ojos para ver y oídos para oír, Señor, todo lo que está contenido en la buena noticia del Evangelio, la buena noticia que es Jesús, que vivió una vida perfecta, que fue crucificado, pero que resucitó. Oh Padre, sabemos que aunque no vemos a Jesús de manera física con nuestros ojos, Señor, oro en esta noche para que, Señor, tú, por tu Espíritu, Señor, nos permitas ver a Cristo por fe, resucitado, poderoso, vivo. Señor, y oro para que lleve nuestros corazones, Señor, a la fe y a la perseverancia en esta noche, Señor. Señor, te pido que quites cualquier venda que pueda estar, Señor, frente a nuestros ojos. Oh Dios, llévanos a tu trono, donde Jesús, donde tu Hijo está sentado a la diestra. Todo esto te lo pedimos, Señor. Oh Padre Celestial, en nombre de Cristo oramos. Amén. Bueno, amados hermanos, nuestro tema en esta noche, a la luz de ese pasaje de Hechos capítulo 9 del 1 al 19, tiene que ver con la misericordia del Señor. El Señor es misericordioso con los pecadores, ¿verdad? Y vamos a ver a través de ese pasaje la gracia de Dios de dos maneras. En ese texto vemos la gracia del Señor hacia el pueblo de Dios, es decir, hacia la iglesia, pero también vemos la gracia de nuestro Dios hacia un hombre pecador, hacia un hombre miserable, hacia un hombre, si pudiéramos decirlo también, ciego, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver a la luz de ese pasaje. Así que comencemos entonces con la gracia del Señor hacia el pueblo del Señor. Leamos entonces los versículos del 1 al versículo 9. Dice la palabra de Dios así: que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió, dice el texto. Así que, hermanos, en esos versículos vemos que el capítulo 9 empieza hablándonos de Saulo. Ahora, al parecer, esa no es la primera vez que encontramos ahí a Saulo. Si regresamos un poco en la historia, vamos a notar, por ejemplo, en Hechos capítulo 6, versículo 9, que en una sinagoga donde se cree que habían varios grupos, entre ellos judíos, e incluyendo algunos de Cilicia. Esa era la región del apóstol Pablo. O sea, Pablo era ¿recuerdan? Saulo de Tarso, ¿verdad? Y Tarso se encontraba en esa región, la región de Cilicia.
Ahora, amados hermanos, aquí encontramos a Saulo. Entonces creen algunos, ¿sí?, que algunos de Cilicia se encontraban ahí en esa sinagoga, pero de manera formal podemos decir que Saulo aparece en Hechos capítulo 7, versículo 58. Si notan ahí, en Hechos 7, 58, miren lo que dice esta escritura, versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí en Hechos 7:58, de manera formal, vemos ahí cuando los testigos, que eran testigos falsos, se levantaban contra Esteban, que fue el primer mártir. Y aquí vemos entonces cómo estos testigos que apedrearon a Esteban pusieron sus mantos, sus ropas, ahí a los pies de Saulo, una vez que estaban lapidando a Esteban, ¿verdad? Y en un sentido, pues Pablo estaba consintiendo con la muerte de Esteban. ¿Dónde leemos eso? Bueno, en el capítulo 8, en el versículo 1, mire lo que dice. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Así que entonces en el versículo 1 vemos que Saulo consentía con la muerte de Esteban. Este hombre, si ustedes recuerdan, en Hechos capítulo 6, Esteban era un diácono, pero era un diácono que tenía dotes de predicador también y predicaba la palabra de Dios. Y en Hechos capítulo 6, Esteban está predicando de manera cristocéntrica, habla de la historia de la redención y cómo el pueblo de Dios ha rebeldizado contra Dios mismo. Y la gente que está escuchando no quieren escuchar el evangelio y finalmente apedrean a Esteban. Pero vemos en Hechos capítulo 1, Hechos 8 versículo 1, que Saulo consentía con la muerte de Esteban. Pero finalmente se nos dice en el capítulo 8 versículo 3, lean conmigo versículo 3, dice: y Saulo asolaba la iglesia. Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Es decir, aquí vemos entonces a Saulo, ¿verdad?, levantándose contra la iglesia, destrozando en un sentido la iglesia, entrando de casa a casa. Y es que interesante que dice que arrastraba a hombres como a mujeres con el propósito de entregarlos a la cárcel. Y esta persecución dispersó a la iglesia. O sea, era tanta la persecución, los apóstoles en un sentido estaban ahí en Jerusalén, ellos estaban tranquilos, pero viene esta persecución y entonces el evangelio sigue expandiéndose. ¿Y a dónde llega el evangelio? A Samaria. Y allí en Samaria está Esteban predicando la palabra de Dios, y luego se le une el apóstol Pedro y también Juan para reforzar allí en Samaria. Eso lo vemos en Hechos capítulo 8, del versículo 4 al 25. Pero amados hermanos, en este pasaje que acabamos de leer, nosotros podemos ver de manera extraordinaria la misericordia de Dios sobre el pueblo de Dios. Uno lee el pasaje y uno dice, bueno, aquí habla de la historia de la salvación de Saulo, ¿verdad? Que el Señor le cambió el nombre, bueno, Pablo, ¿sí? Pero, amados hermanos, este pasaje muestra la misericordia de Dios no solamente sobre Pablo, sino también sobre la iglesia. Ustedes dirán, ¿dónde podemos ver eso? Bueno, lo vimos en el capítulo 9 del versículo 1 al 9. Miren, aunque la iglesia había escapado de Saulo por un tiempo, o sea, se habían esparcido por Samaria, y al parecer, bueno, como que algunos pensaban todo iba a quedar ahí, pero no, amados hermanos. Saulo, dice el capítulo 9, que Saulo respiraba todavía aún amenazas y muerte contra los discípulos. Es decir, aquí vemos a Saulo con ese deseo intenso de seguir persiguiendo a la iglesia. E incluso más allá de Jerusalén, ya ellos no estaban ahí, pero Saulo tenía ese deseo en su corazón, ¿verdad? Pero encontramos, amados hermanos, que mientras aquí Saulo entonces pide cartas al sumo sacerdote
para seguir persiguiendo a la iglesia y se va camino a Damasco. Él pide autorización del sumo sacerdote de la época, que era un saduceo, imagínense. Es decir, entre saduceos y fariseos, ellos eran enemigos en un sentido. Los saduceos, si ustedes recuerdan, no creían en la resurrección. Los fariseos, sí, ellos sí creían en la resurrección, creían en un juicio que iba a haber, eran moralistas, ¿verdad? Eran tan extremos que habían reinterpretado de alguna manera el Antiguo Testamento. Se hablaba de la tradición de los ancianos. Pero miren ustedes aquí, dos enemigos se unen para perseguir a la iglesia, ¿verdad? Saulo le pide cartas a este saduceo para ir y seguir persiguiendo la iglesia. Y entonces, ¿qué encontramos? Le pidió cartas y emprende ese viaje, camino a Damasco. Pero si ustedes notaron, dice en el capítulo 8 que Saulo no tenía que ver con mujeres, con niños. No sé si ustedes habrán visto un poquito de la historia, pero se cree que incluso los enemigos en algunos momentos tenían misericordia con mujeres cuando se iba a la guerra. Pero aquí el apóstol Pablo, bueno, antes de ser apóstol, Saulo, él no tenía misericordia ni siquiera de las mujeres. Él estaba persiguiendo a los creyentes para llevarlos presos a Jerusalén. Ahora se dice que estaban persiguiendo a quienes, a los creyentes, a los del camino, así se le llamaba, a los creyentes. Y esta frase, hablando de los creyentes, que allí en Hechos y en el Nuevo Testamento se hace referencia a los del camino, entendiendo, amados hermanos, que pues está el camino de los justos, el camino de los creyentes, y está el camino de los malvados. Estas son palabras que tienen sus raíces en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 1, en el versículo 6, ¿recuerdan? Se habla del camino de los justos y el camino de los malos. El camino de los malos perecerá, dice, ¿no? La Escritura. Pero este es un término, los del camino, es un término común en el libro de los Hechos para referirse a los seguidores del Señor Jesucristo, para referirse a los seguidores del Mesías, del Rey. Y eso lo podemos ver en Hechos, capítulo 19, versículo 9. Ahí van a encontrar que hace referencia a los del camino. En Hechos 19, versículo 23. En Hechos 22, versículo 4. En Hechos 24, versículo 14. Y también 22. Hermanos, este hombre persiguió a la iglesia con todo su corazón. Él pensaba que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo en nombre de Dios, de todas esas tradiciones que él tenía. Como señala un comentarista hablando de ese deseo malvado de Saulo, decía, Saulo no se contentaba con expulsarlos de Jerusalén. Él debía perseguir. Y miren el propósito de Saulo, ¿cuál era? Erradicar donde quiera que huyeran esos del camino, o sea, esos seguidores del Señor Jesucristo. No solo de las fronteras de Israel, sino más allá de las fronteras de Israel. Y nuevamente, notablemente, aquí Saulo arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Ese era el propósito de Saulo. Recordemos que este era un hombre muy inteligente, era un hombre que conocía la Torá, que conocía el Antiguo Testamento, bueno, que conocía las Escrituras y las interpretaba de acuerdo a las tradiciones no bíblicas, sino tradiciones humanas, ¿sí? Realmente no de acuerdo a un patrón bíblico, es decir, interpretando las Escrituras con Escrituras, no. Ellos interpretaban las Escrituras de acuerdo a tradiciones humanas, de acuerdo a la tradición de los ancianos, es decir, de hombres que aparentemente tenían una sabiduría, pero realmente eran ideas de hombre. Pero hermanos, aquí vemos entonces que en esta persecución de parte de Saulo, podemos decir que Saulo era como ese oficial de arresto. Era este oficial de arresto que estaba dispuesto a perseguir a los cristianos
para meterlos presos. Juan Calvino destaca aquí, hablando de nuevamente ese deseo perverso de Saulo, de buscar a hombres y mujeres para meterlos en prisión. Calvino destaca que la mención de las mujeres sirve para mostrar cuán deseoso estaba Saulo de derramar sangre, dice Juan Calvino, sin importar el sexo, sin importar si era mujer, si era niño, ¿verdad? No le interesaba nada. Pero ¿qué vemos, amados hermanos, en nuestro pasaje? Vemos aquí el extraordinario acto de Dios de detener a Pablo, de detener a Saulo. Hermanos, si no hubiera sido por la intervención del Dios soberano en nuestras vidas, nosotros seguiríamos esclavos del pecado. Si no fuera por el acto de misericordia de Dios sobre nuestras vidas, nosotros seguiríamos el rumbo natural de los hombres. ¿Cuál es? Vivir en pecado, amar el pecado. A los seres humanos nos gusta el pecado, ¿sí? Pero hermanos, este evento extraordinario donde Dios actúa de manera soberana y libre solamente por su gracia, este acto de salvación, miren ustedes que aparece varias veces en el libro de los Hechos. O sea, varias veces aparece este testimonio del apóstol Pablo de cómo fue que el Señor lo salvó. ¿Qué fue lo que ocurrió? Eso lo vemos en Hechos capítulo 22. Ustedes pueden buscarlo después, del versículo 1 al 21. También lo vemos en Hechos capítulo 26. Varias veces aparece ahí esa historia. Pero es interesante que a pesar de que aparece esa historia allí, de manera extraordinaria, la manera tan única y providencial que Dios llama a este hombre, ustedes no ven al apóstol Pablo aquí contando cómo fue que ocurrió eso, ¿no? Como dicen hoy algunas personas que fueron al cielo, que Dios se le apareció, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Pero Pablo, después de eso, él no habla de esas experiencias, ¿sí? Él no comienza a hablar, no. Él centra su mensaje siempre en una persona. ¿Y cuál era esa persona? Cristo, no era él. De hecho, a lo largo de su vida, Pablo consideró su conversión un regalo inmerecido. Tanto así que, hablando de su apostolado, hablando de ese llamado apostólico, Pablo dice que él fue llamado como un abortivo, es decir, como a un nacido fuera de tiempo. Tremendo, ¿no? Lo que él dice. Él dice, mire, yo soy el menor de todos los apóstoles. Yo soy el más grande pecador. No soy digno, de llamarme apóstol. Y él lo menciona. ¿Por qué? Él dice, porque yo perseguía a la iglesia. Eso lo encontramos en 1 Corintios 15, versículo 8 al versículo 9. Él habla de esa obra maravillosa que el Señor hizo. Ahora, Saulo en esta historia ejemplifica entonces la iniciativa de Dios, porque es iniciativa de Dios, de salvar al enemigo, de salvar al más grande enemigo que tenía la iglesia en ese momento. Un gran enemigo que obviamente tenía la necesidad también de ser salvo, ¿sí? O sea, todos los seres humanos necesitamos a Cristo, el más malo que usted conozca como el más bueno que usted piensa que tal vez es esa persona, ¿no? Como que no, el evangelio es para este hombre más malo. Bueno, alguien decía que un solo pecado nos puede llevar al infierno. Solo pecado. Así como muchos pecados también, ¿verdad? Nos pueden llevar al infierno. Pero amados hermanos, en esta historia, cuando Saulo va decidido de camino a Damasco, con estas cartas, con estas autorizaciones para seguir persiguiendo a la iglesia, más allá de Jerusalén, ¿qué es lo que vemos? Vemos que el Señor le detiene. Saulo ve una luz celestial. Algunos piensan que era de mañana, todavía, de mediodía. Pero Saulo ve esta luz que le deja ciego, ¿verdad? Cae en tierra. Y él escucha 2 veces, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 2 veces, Saulo, Saulo. Es interesante cuando uno encuentra en la Biblia varias veces una palabra, ¿no?
Por ejemplo, en Isaías capítulo 6, santo, santo, santo. Aquí, Saulo, Saulo. Es decir, mira, está atento, hay algo que te voy a decir. Ahora, aunque esta dirección y este llamado revela la compasión que el Señor tiene sobre la vida de Saulo, pero en lo que hemos leído también pone un énfasis en la compasión hacia el pueblo de Dios. Usted dirá, explíqueme eso, pastor. El Señor le declara a Pablo y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero ¿a quién estaba persiguiendo el apóstol Pablo? A la iglesia. Perseguir a la iglesia es perseguir al Señor Jesucristo. Perseguir al pueblo de Dios es perseguir a Cristo mismo. Así que una vez que Saulo está allí, ¿verdad? En esta experiencia extraordinaria de la gracia de Dios, y él no sabe lo que le está ocurriendo, dice el texto que está temblando y está con miedo, y entonces dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero debemos apreciar, amados hermanos, la profunda identificación del Señor Jesucristo aquí con su iglesia. Al perseguir la iglesia, Saulo está persiguiendo a Cristo mismo, quien protege a su pueblo. Hermanos, y esta verdad debe de fortalecernos a ti y a mí, a todos. Esta verdad nos fortalece el saber que Dios está presente, que Dios está cuidando de nuestras vidas de manera soberana. Él está allí, sabiendo que, hermanos, nosotros no estamos solos. Él está allí presente. Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Todos los días. Así que hablando entonces de esta identificación del Señor Jesucristo con su iglesia, Calvino nuevamente aquí extrae varias aplicaciones doctrinales bien importantes, y miren lo que él resalta. Él resalta que Jesús no puede separarse de su evangelio, dice Calvino, ni tampoco de su iglesia. Él no puede separarse de su evangelio ni de su iglesia, que comparte su sufrimiento y que sus perseguidores enfrentarán un juicio terrible, dice Juan Calvino. Pero bueno, hasta el versículo 5 aquí, por el momento el Señor Jesucristo deja esta acusación contra Saulo y le ordena de manera soberana a Saulo, le da instrucciones, le dice a dónde tiene que ir, ¿verdad? Y aunque sabemos que el Señor lo acusa de manera directa por todos los actos malvados que él está haciendo contra su iglesia, que son contra Dios también, sin embargo nosotros vemos aquí que el Señor Jesucristo, aunque se revela a Saulo, sin embargo usa a otro siervo que fue Ananías y lo envía ahí como ministro para bendecir la vida de este hombre Saulo, ¿verdad? Y obviamente Saulo recibir todas las bendiciones de parte de Dios y este llamado de parte de Dios. Así que mientras ese ministro, o sea Ananías, espera también las instrucciones de parte del Señor, todavía no ha llegado Ananías, ahí donde está Saulo. Saulo está ciego y Saulo es guiado. Saulo no puede ver, recuerden la historia, no puede ver, y Saulo es guiado, ¿verdad? Y dice el texto en el versículo 9 que él permanece ¿cuántos días sin comer ni beber? 3 días. 3 días. Miren esto interesante. Pablo o Saulo iba a apresar a la iglesia. En otras palabras, iba a apresar a Cristo y Cristo lo apresó a él. Él iba en busca de la iglesia, de meter preso a los cristianos, en un sentido de meter preso a Cristo. Y Cristo fue el que lo metió preso a él, lo trajo, ¿verdad?, como custodio. Ustedes dirán, bueno, esto suena raro, ¿no? Pero Cristo detiene a Pablo y en cierto sentido podemos ver que lo arresta. Esa palabra la encontramos en Filipenses capítulo 3, versículo 12. Busquen ahí Filipenses capítulo 3, versículo 12. Miren, es el mismo lenguaje que usa el apóstol Pablo aquí también. Filipenses 3, 12. ¿Lo tienen?
Dice la palabra del Señor así, Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, noten aquí, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Sí lo vieron? ¿Sí vieron la idea en la parte B del versículo? Aquí Cristo es el que atrapa con su gracia a Saulo. Esto indica entonces que literalmente fue el Señor Jesucristo el que atrajo a Saulo. ¿Sí? Saulo estaba actuando como un oficial buscando para arrestar a los cristianos, y aquí vemos al Señor Jesucristo, que es el que lo detiene, al Señor soberano. No es lo que nosotros querramos hacer en nuestra voluntad, ¿verdad? Sino es lo que el Señor quiere en su voluntad perfecta. Así que, hermanos, entonces la primera parte del pasaje, aunque se habla de Saulo, también se muestra la gracia del Señor Jesucristo sobre la vida de su pueblo. ¿Sí? Ahora, la segunda parte también muestra esta gracia extraordinaria hacia Saulo, un hombre que espiritualmente estaba ciego, un hombre malvado, un hombre culpable, un hombre inmerecedor de la gracia de Dios, un hombre terrible, pero recibe la gracia de Dios. Así que, ¿qué vemos entonces? La gracia del Señor hacia un hombre ciego. Eso lo vemos en Hechos capítulo 9 del versículo 10 hasta el versículo 19. Vamos a leerlo rápidamente. Hechos 9 del 10 al 19. Dice la palabra de Dios así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y escuchen bien esto. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, ¿qué estaba haciendo? Él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Tenía miedo el hombre. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Versículo 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, mire lo que le dijo. ¿Qué le dijo? Hermano Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Como se señaló antes, entonces aquí vemos al Señor Jesucristo, se revela a Saulo, pero usa a un ministro llamado Ananías. Y nuevamente es significativo aquí que el Señor llamara a Ananías. Miren esto, el nombre de Ananías significa el Señor es misericordioso. Eso significa el nombre de Ananías. Cuando el Señor llama a Ananías y le da la instrucción que vaya a la casa de un hombre que se llamaba Judas, y que allí iba a encontrar al más grande enemigo de la iglesia y que orara por él. Ananías escucha y miren lo que responde Ananías. ¿Qué responde Ananías? Ananías dice: Señor, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y esa es una frase
que se repite mucho en el Antiguo Testamento. Heme aquí, dijo Isaías, ¿recuerdan? También cuando el Señor llamó a Samuel 3 veces, Samuel, Samuel, ¿recuerdan? ¿Qué fue lo que le dijo Elí? Cuando te llame la tercera vez, dice, tienes que responder, he aquí, ¿verdad? Aquí estoy, que tu siervo escucha. El mismo Abraham también, cuando el Señor lo llamó y le pidió un sacrificio, él dijo, heme aquí, aquí estoy. Así que una frase muy repetitiva. Y aquí vemos a Ananías. Ananías dice, aquí estoy, yo voy a cumplir con eso. Sin embargo, Ananías le dice al Señor como que, en otras palabras, bueno, yo voy, pero Señor, o sea, este hombre es perverso, o sea, acuérdate todo el daño que le ha hecho a la iglesia. Pero Ananías va y ora, temeroso porque conoce la mala fama de Saulo, pero sin embargo, él va y obedece al Señor. Y miren lo que le dice el Señor a Ananías frente a este temor, un temor natural que había, ¿verdad?, en Ananías. Pero el Señor, ¿qué le dice a Ananías? Le dice, mira, este hombre es un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre ante los gentiles. Recuerdan que a Pablo se le llama el apóstol de los gentiles, pero también va a llevar mi nombre en presencia de reyes. Y si recuerda que Pablo le tocó enfrentarse también a reyes, al rey Agripa, que después del discurso de Pablo dijo, por casi me persuade a ser cristiano. También fue a Roma. Allí el apóstol Pablo y muchos creyentes pues también de Roma se convirtieron por la predicación del apóstol Pablo, tal vez ahí cuando estaba prisionero, y muchos de la guardia pretoriana venían y Pablo ahí les predicaba la palabra de Dios, ¿sí? Pero ese hombre Saulo que antes perseguía a la iglesia, ahora este hombre se convertiría en un apóstol que sufriría por amor a Cristo. Y el sufrimiento sería una herramienta que moldearía la vida de este hombre. ¿Recuerdan que él oró 3 veces al Señor? ¿Sí recuerdan? Que él oró 3 veces al Señor pidiéndole, Señor, quítame este aguijón en mi carne. Que bueno, hay varias interpretaciones de eso que él estaba mencionando en oración. Algunos dicen que posiblemente era una enfermedad que él tenía en sus ojos, tal vez. O otros dicen que tal vez era una lucha en su carne, en su humanidad pecaminosa. Pero lo que podemos decir es que este hombre clamó al Señor varias veces, que el Señor le quitara ese aguijón en su carne. Pero sin embargo el Señor aquí le dijo, Pablo, bástate en mi gracia, le dice, ¿verdad? Bástate en mi gracia, bástate en mi gracia. Porque en la debilidad es que yo me perfecciono, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? Ahora, a la luz de todo este pasaje vemos que Saulo confiaba en su fuerza humana. Él confiaba en su autoridad. Él confiaba en su formación. Él confiaba en un sentido en sus propios méritos. Pero ustedes recuerdan que cuando ya él viene a Cristo y más adelante en las cartas, especialmente en Filipenses, él testifica acerca de Cristo. Él dice, mira, lo que para mí antes era como que algo que valía la pena para mí, realmente ahora en comparación con Cristo, eso es tenido por basura. Es decir, eso no es lo importante, ¿verdad? Ahora, él tenía un mayor entendimiento del Evangelio y sabía quién era en Cristo. Ahora vemos en este pasaje que Ananías le llama de manera también hermosa. Aquí vemos a Ananías de manera pastoral, ¿verdad? Y no dice, bueno, pero tú eres el enemigo de la iglesia, del pueblo de Dios. No, él llega y cumple con la misión que el Señor le mandó. Pero ¿cómo le llama? Hermano. Lo introduce a la familia de Dios. Ora por él para que recupere la vista. Ora por él para que sea lleno del Espíritu. ¿Y qué vemos después? Es bautizado. Este hombre es bautizado. Si ven ustedes aquí, hermanos, cuando una persona adulta escucha la palabra de Dios, recibe el Evangelio, su respuesta natural debería ser, bueno, ¿qué hago ahora? ¿Qué debo de hacer? Bueno, arrepiéntete,
Pon tu fe en el Señor Jesucristo, bautízate, únete a la iglesia, haz parte del pueblo de Dios. ¿Y qué fue lo que ocurrió aquí con Saulo? Aquí vemos a Ananías, oró por él. Ahora Ananías ora por él, le llama hermano. Este hombre, recuerdan que todavía Ananías no había llegado y ya él había tenido una visión de parte del Señor. Ya él estaba viendo espiritualmente. Cuando Ananías llega y ora, recobra la vista. Ahora puede ver físicamente, sanado también físicamente. Hay un comentarista llamado Lenski, y miren lo que él dice. Él señala que cuando Jesús se apareció a Saulo, primero lo confrontó con la ley. Escuchen eso. Primero lo confrontó con la ley y lo condenó. Pero luego envió a un ministro, es decir, a Ananías, a proclamarle la gracia. Y esa proclamación cambió a Saulo para siempre. Ahora Saulo caminaría por fe y no por vista, ¿no? Caminaría por fe y no por vista, como dice una alabanza. Hermanos, al ver esta historia, uno dice, wow, esa historia, ¿no? Ya yo la he escuchado muchas veces, pero esta historia nos llama a nosotros a depender de la gracia de Dios toda nuestra vida. Quizás tú te puedas preguntar, bueno, reflexionar. Bueno, yo no estoy persiguiendo a la iglesia. Yo no estoy persiguiendo a la iglesia con violencia. Pero si tú estás atrapado en algún pecado, si tú estás atrapado en algún pecado, codicia, lujuria, odio, idolatría, déjame decirte que tú estás esclavo. Necesitas ser libertado. Y Cristo es nuestro libertador. Jesús hoy está llamándote. Te está llamando, ¿verdad? Para arrestarte con su gracia, para salvarte, ¿sí? Y para llevarte a la gloria. ¿Y Él está enviando a quién? Está enviando a sus siervos a que te prediquen la palabra de Dios, a que te recuerden el Evangelio si lo has escuchado. En esta noche estás escuchando nuevamente el Evangelio. Y es el Señor recordándote que vengas a Él, que te arrepientas de tus pecados y que pongas tu fe en el Señor Jesucristo. Ahora, la ley nos declara culpables, somos culpables, nosotros hemos fallado. En nuestra fuerza nosotros no podemos cumplir, hermanos, la palabra de Dios. Pero la gracia del Señor Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección, lo que Él hizo por nosotros, la gracia ofrece perdón y vida. Así que nosotros, hermanos, necesitamos en Cristo, por la obra de Cristo, por la orden soberana de Dios, Él envía a sus instrumentos para que las escamas de los ojos sean quitadas y para que podamos ver la gloria del Señor. Amén. La vida cristiana, y con esto ya termino, ya se acabó el tiempo, es confiar día a día. La vida cristiana es confiar día a día, no en nuestras fuerzas, sino en la gracia suficiente de Jesús. No en nuestras propias fuerzas, no en nuestro propio mérito, no en nuestras habilidades, sino descansar completamente en el Señor. Así que recordemos, nuestro Señor es misericordioso. Y su misericordia debe de llevarnos a nosotros a vivir en arrepentimiento y fe y a seguir perseverando en la fe y que podamos seguir corriendo la carrera que tenemos por delante como cristianos. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos una vez más, Señor, en esta noche. Gracias por recordarnos a través de esta historia de Hechos 9 que tú eres misericordioso con tu pueblo, que tú eres misericordioso con hombres y mujeres, con familias tan pecadoras y miserables como lo era Saulo de Tarso. Pero tu poder es tan extraordinario, tu poder es tan trascendente, Señor, que puedes convertir al hombre más miserable en un hombre que proclame tu gracia, Señor. Nos has llamado a nosotros
también hombres miserables, esclavos del pecado. Nos has dado tu gracia ahora, Señor, para anunciar a otros que tú vives, que tú reinas, Señor. Que la misericordia que hemos recibido, Señor, nosotros también podamos compartirla en un sentido con nuestra familia, con nuestros hijos. Si tú salvaste a un hombre tan miserable, el más grande enemigo de la iglesia, puedes salvar, Señor, a nuestros hijos. Puedes salvar a nuestro hermano, a nuestra madre, a nuestros amigos. Oramos, oh bendito Señor, por nuestra familia, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros hijos, que les atraiga, Señor, en fe y que ellos puedan ver la gloria del Evangelio en sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Oramos pidiendo, Señor, tu bendición, que tú sigas obrando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.